tomar clases. Pero aquí estamos, seguimos adelante, ¿verdad? Con la esperanza puesta en Cristo, creyendo en sus propósitos. Así que gracias. Quiero decirles que estuve mirando algunos foros de la primera semana. Hicieron muy buen trabajo. Se ve que muchos ya tienen una buena experiencia predicando. Han hecho una buena homilética, una buena estructura en sus sermones que presentaron en cuanto a su llamado. Me gocé escuchando los testimonios de algunos, de sus conversiones. Así que gracias, yo los animo de todo corazón, sigan adelante, siempre cuentan con Rebeca, con Carlos, conmigo, con el apoyo de la universidad, ¿no? No, nunca dejen sin antes hablarnos, consultarnos, porque bueno, todos tenemos nuestros días grises, pero se puede salir adelante. Así que bueno, quiero que sepan que oramos por ustedes en cada momento y me gustaría hacer una oración por cada uno de ustedes, por los que están presentes, por los que están tomando esta clase y no se han podido conectar y quizás luego la escuchen. Tenemos que sepas que de parte de los profesores y de todo el cuerpo que servimos en Mana, oramos por ustedes y estamos aquí para apoyarlos fielmente. Así que, ¿por qué no inclinas tu rostro? Y de paso vamos a dar apertura a este tiempo, Padre amado, Señor, gracias, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en la vida de cada uno de nosotros podemos comprobar tu fidelidad y tu gran amor cada día, Señor. Yo te pido, Dios, que renueves las fuerzas de los que están cansados. Yo te pido, Dios, que tú seas el proveedor de todas las cosas que ellos necesiten. Amén. Yo te pido, Señor, que tú seas el sustento en medio de sus hogares, de sus trabajos, de su ministerio. Señor, tú fortaleces, tú unges a aquel que llamas. Así que yo declaro, Dios, que tú los has llamado a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a prepararse, a tomar este certificado, estas clases, que tú, Dios, eres fiel para guiarnos día tras día en tu Amén, camino. Así que, Señor. Señor, cualquier necesidad que haya en medio de tu pueblo, yo declaro tu mano que todo lo suple, tu mano poderosa, tu amor poderoso, que todo lo hace por tus hijos, Señor. Bendícenos y cuídanos y que todo lo que hablemos en esta tarde sea guiado por tu Espíritu Santo. Yo, Señor, te doy la bienvenida, Espíritu Santo. Que todo lo que hablemos en cuanto nos preparamos para exponer tu palabra sea guiado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Sí, amén. está. Amén. Y bueno, Amén. vamos a comenzar. Tenemos que darles con Rebeca algunos cambios que hay en cuanto a la universidad. Todos tenemos un poco de conciencia de que existe hoy la inteligencia artificial, ¿verdad? Quizás algunos la usamos, otros no las usamos, pero entendemos que existe y por lo tanto, pues las universidades se están adaptando y están adquiriendo nuevas herramientas e incorporando las cosas nuevas que esta sociedad va incorporando, ¿no? Entonces, hay algunas reglas que se están estableciendo en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Hay cosas que sí son permitidas hacer con ellas, pero hay cosas que no están permitidas, ¿no? Como tenemos, ustedes saben, las reglas para el plagio, cuando uno utiliza un libro de un autor, uno tiene que citarlo, uno no puede usar textos de un autor sin citarlo, eso es grave, eso está mal, es un fraude dentro de una universidad. Ahora salieron reglas que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial. Entonces le vamos a mostrar con Rebeca un semáforo que nos mandaron a nosotros, ¿verdad, Rebeca? ¿Lo tienes ahí para mostrarlo? Creo que ella después se los va a hacer llegar a ustedes. Sí, claro, ya lo abro. ¿Ven el semáforo? Sí. ¿Sí? ¿Todo lo ven? Sí. Sí. Entonces, aquí están las reglas de tránsito de la inteligencia artificial. El rojo significa hay trabajos donde uno no puede usar inteligencia artificial, está prohibido. Ahora hay trabajos que tienen un amarillo, que se puede usar algo de inteligencia artificial. Estos son, por ejemplo, en ensayos cortos, en reflexiones de estudios de caso, en los foros de discusión y en trabajos seleccionados. ¿Cómo puede usted utilizar esto en estos tipos de trabajo, ¿no? Si yo quiero usar en un foro de discusión
La inteligencia artificial. Bueno, tú puedes chequear la gramática, la puntuación y los aspectos mecánicos. Por ejemplo, está bien contestada la consigna y tú puedes poner la consigna y la respuesta y que te diga si la contestaste bien o no, te faltan puntos. Tú puedes hacer eso y después tú arreglar tu respuesta, no que te la arregle la inteligencia artificial, porque entonces ya te lo marcaría como que te está creando contenido. Pero tú sí puedes chequear tu gramática, tu puntuación, o si tú estás entendiendo bien las consignas a las que estás contestando. Los formatos de citas, ustedes usan APA, tú puedes poner tu cita y decirle, está bien esta cita en el formato de APA, eso es permitido y que ella te la mire y te la corrija. Encontrar versículos y fuentes académicas. Tú puedes preguntarle, quiero versículos que hablen del llamado, de la gracia. Eso está legalmente por la universidad permitido. ¿Estoy bien, Rebeca? ¿Tú quieres agregar algo? No, perfecto. ¿Estamos bien? Porque esto también es nuevo para nosotras. Es la primera clase donde trabajamos esto. Verde quiere decir que es un uso guiado de inteligencia artificial. Ejemplos tipo de tareas que tú puedes, tienes luz verde para usarla. La puedes usar más que en las otras tareas donde te sale amarillo. Trabajos de investigación, proyectos académicos, bibliografías anotadas, que creo que ustedes no hacen esto, esquemas temáticos. Hay algunos trabajos menores según decisión o indicación del instructor. Tú puedes en estos trabajos generar ideas y posibles enfoques, organizar o estructurar un esquema, explicar conceptos que ya hayas leído, sugerencias de organización y la corrección gramatical manteniendo tu voz sin que cambie el sentido que tú escribiste, ¿no? Esto es todo lo que tú puedes hacer en cuanto a la inteligencia artificial. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Sí se entiende más o menos lo que se puede hacer y lo Sí, que no se puede hacer. sí, sí. Yo no soy tampoco, no soy y qué, qué metida, ¿cómo sabe de inteligencia artificial? Pero por lo que entiendo, tú puedes organizar, buscar, armar la estructura de tu trabajo final, ¿no? Que te ayuden ese tipo de cosas, ¿no? Generar ideas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas está permitido, tiene luz verde para los trabajos más extensos. En este caso de homilética, quizás mucho no aplica porque nosotros nos dedicamos a construir sermones bajo la estructura de la homilética, pero tú puedes chequear que tu ortografía esté bien, que tus pasos estén bien. Bueno, cumplo con las reglas de la homilética y tú puedes poner tu escrito y que te diga, te puede dar un análisis, esto está bien, esto está mal, eso está permitido, por lo que yo leo y entiendo está permitido. Tú puedes hacer eso, ¿no? Revisarlo es como que alguien te lo revisase antes que lo mandases en realidad, ¿no? Tú no puedes generarlo, no puedes poner y decir, hazme un sermón sobre tal tema y porque si tú lo haces, el detector, el app que tienen las universidades, te va a marcar que no lo hiciste tú, que lo hizo la inteligencia artificial, ¿sí? Tú puedes chequear tu trabajo, lo puedes usar como un ayudador como usamos los laboratorios donde antes enviábamos los trabajos y los corregía. Bueno, ahora te lo puede corregir, ¿no? Te puede ayudar a estructurarlo, ¿no? Lo puedes usar como guía. A usar correctamente la gramática, el formato de escritura APA, para todo ese tipo de cosas tú lo puedes usar, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto o ya lo dejamos? ¿No? Hermanos, los demás hermanos, No, ¿todo bien? entiende, se entiende bien, sí. Ok, perfecto. Esto Rebeca se los va a hacer llegar a ustedes para que lo tengan cada uno y lo puedan entender, ¿no? En el caso que ustedes usen algo de inteligencia artificial, puedan chequear qué usan y qué no usan, ¿sí? Qué cosa rara, ¿no? Pastor Felipe está hablando de estas cosas. ¿Quién iba a decir? Cuando yo fui al Instituto Bíblico hace 25 años atrás, algunos ni computadora llevábamos, ¿sí? Ay, Dios mío, qué Hasta miedo, tremendo. hasta miedo le da a uno esa cosa. No, pero ¿Verdad? es una gran herramienta si se sabe usar, sí. Esa es la clave. Sí, Se sabe usar. no nos podemos quedar en las carretas y en los caballos. No, tenemos que actualizarnos como se actualiza la sociedad, porque Sí. si no quedamos fuera de relevancia, fuera de contexto. Claro que
hay que saber usar las cosas con sabiduría, con la inteligencia, con la revelación del espíritu, ¿no? A mí me asusta más en las generaciones más jóvenes que quizás ya en nosotros, porque nosotros ya estamos más formados. En las generaciones jóvenes sí me asustan, ¿no? En las personas que no están bien en su salud mental, porque dicen que hay personas que hasta se han suicidado, que toman terapia con la inteligencia artificial. A mí me han contado casos de personas que toman terapia, personas que obviamente hay gente que no está bien, ¿no? Psicológicamente, pero bueno, oramos, ¿no? En otros tiempos esas cosas pasarían de otra manera. El que no está bien y necesita a Cristo. ¿Qué podemos hacer? Pero son herramientas y nosotros tenemos que estar actualizados también, ¿sí? Entonces voy a compartir mi pantalla. Mm. Perdón, profe, ¿puedo agregar algo? Sí, sí, claro. Creo Pantalla. que ahora, pues, con este nuevo reglamento, pues, de la Sí. universidad, van a ver que ahora las clases, pues, las tareas van a tener rojo o verde o amarillo. Ujú. Entonces, todas las tareas van a tener eso y pueden utilizar el documento del semáforo que les vamos a enviar como referencia. Y pues lo más importante es que no dejen que la inteligencia artificial les robe su voz y su Claro. autenticidad, ¿no? Ujú. Y Que no ya. te robe tu pensamiento, ¿no? Tu conocimiento, tu aprendizaje, ¿no? Porque entonces nos vamos a transformar todos en una robótica, ¿no? Que al final vamos a hacer lo que quieren las máquinas. Mm. Pero gracias, Rebeca. Entonces, en las tareas a ellos mismos les va a aparecer si se los va a marcar, si están usando inteligencia artificial, se los marca, le marca la tarea. Sí, exacto. Por ejemplo, cuando el estudiante entrega un ensayo, nosotros ya a Populi detecta automáticamente si se cometió plagio o no. Mm, Y también ahora algo nuevo que tiene es que detecta el uso de inteligencia artificial. ujú, Pero, por ejemplo, puede que lo detecte, pero si la profesora les dio luz verde para su mm, ensayo, entonces, ok, lo detectas y se nos prende la luz y pues el profesorado entra, revisa y ve, si, entonces, o sea, uno revisa, pero si nos alerta y uno pues va a estar algo pues monitoreado. mm, Pues sí, que se use y que se use para el enriquecimiento de la experiencia educativa del estudiante, pero como dijo la profe, que no les robe claro. Ujú, su aprendizaje, ¿no? ujú, sí, Pero sí, ahí va a salir en las tareas, mm, lo tengo que agregar en que rojo o amarillo y de ahora en adelante pues lo van a ver. ujú. Ujú. Yo hablaba el otro día, una de mis hijas menores tiene 22 años, ella está tomando una maestría en música. Y yo le digo, mira, mi hija, es que cuando uno se prepara, ¿a mí qué sentido me hace? Yo estoy sacando un doctorado en ministerio. ¿A mí qué sentido me hace que la inteligencia artificial me haga mi trabajo? Honestamente. Estaría perdiendo mi dinero y mi tiempo porque lo que yo estudio es para una aplicación al ministerio y a extender al reino de Dios. Yo no estudio como un chico de 20 años, un bachelor, donde quiere un título para conseguir un trabajo. Y yo creo que en el caso de ustedes, de los que estamos preparándonos para el ministerio, yo no creo que esto sea un gran peligro, porque creo que todos somos conscientes de eso. O sea, no creo que ninguno de nosotros quiera pasar nada más la clase, ¿no? Entonces, yo estoy bien con las reglas del semáforo, entiendo que a veces nos puede ayudar, por ejemplo, con las faltas de ortografía, con una gramática mejor, con ver nuestros pasos que estén bien hechos. Ese es, como decía el pastor Felipe, eso es una ayuda, ¿no? Mm. Pero no creo que lleguemos al caso de generar nuestros contenidos o de que nos roben nuestro pensamiento, porque nosotros somos adultos y estamos aquí por una vocación de Dios más que por otro tipo de interés, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, son advertencias, son cosas que salen, son cosas que las universidades también tienen que adaptar y tenemos que informar. Así que bueno, seguimos todos adelante, ¿sí? Pero hay algo que la inteligencia artificial, ni ningún robot, ni ninguna máquina jamás va a poder hacer. No va a poder predicar por nosotros. Quizás le puedes poner, porque tú sabes, hoy hasta cantos dicen que hacen y le ponen voz, pero nunca van a poder transformar el corazón de las personas, porque eso solo tiene que ver con las prédicas que nosotros transferimos, porque tenemos la voz del Espíritu Santo. Así que aunque la inteligencia artificial
pueda crear un sermón, quizás hasta mejor que el que crearía yo, con más pasos, ilustraciones, nunca va a poder llegar al corazón de las personas. Los únicos que podemos tener una comunicación que nos lleve hacia el cambio, los únicos que nos podemos parar un domingo, un jueves, delante de personas y que esa palabra llegue al corazón y provoque una transformación, somos nosotros. Por eso seguimos estudiando, por eso seguimos prosperando en el camino del Señor, por eso seguimos tomando clases como la de homilética, a pesar que las ciencias, que las tecnologías avancen, nunca nada va a poder reemplazar el lugar de los siervos y las siervas de Dios. Somos irreemplazables hasta el día que Cristo venga, porque así el Señor lo quiso. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Sí. Tu lugar y mi lugar para compartir el mensaje y tu responsabilidad y mi responsabilidad en cómo nos preparamos, en cómo comunicamos, en cómo estructuramos nuestros sermones, nuestras enseñanzas, va a seguir estando, existiendo en nosotros. Y los únicos que tenemos la capacidad de poder llevar esa palabra hacia el pueblo de Dios, de poder dar esa palabra a otras personas para que sean tocadas por el Espíritu Santo y decidan hacer un cambio, somos nosotros. Así que vamos a hablar hoy un poco de la comunicación para el cambio, un tema que Stanley en su libro de comunicación trata muy bien. Si tú has recibido no el libro, sino las diapositivas, y si tú las lees, te vas a dar cuenta que él está muy enfocado en la comunicación. ¿Y por qué usamos este material y por qué incluimos la comunicación? Porque nosotros estudiamos la homilética, es una ciencia que te ayuda a estructurar un sermón, te ayuda a hacer pasos para traer una comunicación clara, para traer una comunicación eficaz. Pero también tenemos que entender ciertos elementos de la comunicación para que al final del día esa homilética que traemos y ese sermón que exponemos sea relevante a los tiempos de hoy y relevante a las audiencias que nosotros les estamos predicando. Y por lo tanto, para esto necesitamos la comunicación, porque es la comunicación el medio por el cual trabajamos en el cambio, ¿sí? El cambio ocurre, esto dice Stanley, cuando las personas sienten, este término me gustó de él, la tensión entre dónde están y dónde deberían estar. La comunicación transformadora no elimina la tensión, la revela. Sin tensión no hay motivo para moverse. Y qué buen parámetro para cuando uno está compartiendo un mensaje, porque a veces y más en estos últimos 20 años hemos caído en la tendencia de las predicaciones, de los sermones motivadores. Al menos en Estados Unidos se ha visto la tendencia de las grandes iglesias, de las mega church, de los buenos comunicadores. Pero cuando yo miro la realidad de los Estados Unidos, las estadísticas me muestran que hay menos gente en las iglesias. Y las estadísticas me muestran que cada vez hay más divorcios. Y las estadísticas me muestran que cada vez hay más personas en adicción. Entonces, quiere decir que un mensaje motivador no necesariamente está siendo una palabra que cambia. Yo no digo que está bien o está mal, digo que lo que presenta Stanley es un buen termómetro para entender si nuestros mensajes están cumpliendo realmente su función. Los mensajes bíblicos, las predicaciones que nosotros preparemos necesitan crear esa tensión. Necesitan crear esa tensión de poner a las personas desde donde están. Cuando nosotros preparamos un mensaje, necesitamos entender la realidad de las personas. ¿Dónde están estas personas? Eso es contextualizar el mensaje. ¿A quiénes les estamos predicando, no? Los americanos usan una terminología que es algo así como, no estás leyendo el cuarto, ¿no? You're not reading the room, te dicen, ¿no? A veces no estamos leyendo la audiencia, no estamos leyendo nuestros tiempos. Estamos predicando fuera de un contexto al que le tenemos que predicar. ¿Dónde está nuestra gente en estos momentos? Yo imagino que basado en la realidad de hoy de Venezuela, quizás las prédicas de los que están allá hoy no son las mismas de hace 1 o 2 años atrás, porque hoy el pueblo, las personas están paradas en otro tiempo y en otra situación. Lo mismo que nosotros, yo como pastora de una iglesia inmigrante en los Estados Unidos, hoy esta gente está
parada en otro lugar. Y la prédica tiene que mostrarles, hacerles entender a ellos dónde ellos están, dónde están en su propia vida, cómo están viviendo su santidad, qué tanto están sirviendo a Dios, cómo está su fe, y llevarlos hacia donde deberían estar, según la palabra de Dios y según la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que nos demuestra a nosotros que podemos utilizar el sermón como una herramienta eficaz de Dios para que las personas sean comunicadas. Tiene que traer una revelación. Sin tensión, dice Stanley, no hay motivo para moverse. Si algo no te inquieta, si algo no te conmueve, si algo no toca tus entrañas, tu corazón, sea porque desafíe tu forma de vida o desafíe tu fe o tu esperanza, no te moviliza. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto, ¿sí? Como buenos predicadores y predicadoras que queremos ser para la obra de Cristo, ¿sí? La atención a la que se refiere Stanley revela la distancia entre la realidad y la voluntad de Dios. Me gusta este texto de Miqueas. Miqueas dijo: "Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios", ¿sí? Mira qué texto el de Miqueas, ¿no? Le dice el profeta, bueno, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? Y que nuestros mensajes desafíen a las personas a entender y a creer qué Dios le está pidiendo, que cuando la gente salga de nuestras iglesias o donde estemos compartiendo el mensaje, puedan entender: oh, Dios me está pidiendo que haga misericordia. Dios me está pidiendo que sea más humilde, que me humille más, que sea más obediente, que las personas puedan entender esa realidad, ¿no? Entonces, la tensión en nuestra predicación tiene que revelar entre la distancia, la realidad de hoy de cada persona con la voluntad de Dios. Y cuando vamos a Jesús, Jesús fue el mejor predicador de todos los predicadores, ¿no? Y no estudiaba homilética, no había ciencias así, pero Jesús utilizó la tensión para provocar una decisión en la persona, no la comodidad. Mira, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿no? Todos la conocemos en Lucas, ¿no? Pero que dice Jesús: ¿quién pues de estos tres parece que fue el mejor al prójimo? Y luego le dice: el que usó misericordia con él, ¿verdad? Cuando le puso los tres que pasaron por ahí, el sacerdote, el judío y el samaritano. Y entonces le dice, entonces Jesús le dice: ve y haz lo mismo, acción. Nuestros mensajes y la palabra movilizadora, la palabra que cambia, tienen que llevarnos a una acción. Y esto, otra vez, es un termómetro para cuando preparemos nuestros mensajes o quizás ya predicamos y quizás podemos evaluar estas cosas. ¿Qué tanto estoy llamando al pueblo a accionar? ¿Cuál es la acción? Porque Jesús les compartió la parábola del buen samaritano y la terminó con un acto de acción. Los llevó a entender que estaban mal, que al final el que no era religioso era el que más amor y misericordia tenía por alguien que estaba sufriendo. ¿Y qué realidad? Y nosotros, imagínate tú, yo en los Estados Unidos, en estos momentos donde hay tanta injusticia, la gente inmigrante de diferentes pueblos, no solo hispana, está pasando tantas crisis, están hubiendo tantas cosas. ¿Dónde nos vamos a parar nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a obrar como el buen samaritano, ayudando aún al que no es cristiano, pero que está sufriendo en medio de todas estas situaciones? Nosotros tenemos que pararnos. El llamado de la palabra, Jesús llamó al cambio. Jesús lo hizo también con el joven rico. Le dijo: bueno, ve y vende las cosas a los pobres y sígueme. Bueno, haz acción y que nuestros mensajes estén, esa es la comunicación que trae un cambio, no la comunicación que qué lindo el sermón, qué bonito estuvo, me voy bien contento a mi casa, I'm sorry, ¿no? Happy, 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 Dios me va a prosperar a mí y a mí, y todo lo que Dios quiere es darme cosas a mí, a mí, a mí,
porque esa es la doctrina de la prosperidad, no habla de servir al más vulnerable, no habla de servir al necesitado, no habla de compartir, habla de todo lo que yo puedo recibir. Y yo hablo dentro de los contextos de las iglesias de Estados Unidos, porque yo no estoy en Latinoamérica, pero creo que no es muy diferente. Nos hemos hecho egocéntricos. Todo lo que quiero de Dios es para mí. Y entonces los mensajes los estamos alineando a que la gente escuche algo bueno para su vida. Ay, bueno, la gente quiere estar motivada y bueno, hablemosle de que levanten su autoestima, hablemosle de que Dios es el Dios de la prosperidad, hablemosle que no, está bien, yo creo que Dios no nos hace faltar nada, pero también hemos caído en doctrinas antibíblicas, ¿sí? Porque Dios prometió estar con el necesitado, sí, que nada nos faltará, pero a nuestro concepto de necesidades quizás no es el concepto de la Biblia y de Dios. Entonces nosotros tenemos que desafiar, tenemos que traer esa palabra que trae tensión al pueblo, aunque quizás no te den muchos amén, como dice mi esposo, este día la gente es seria, dura, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos nosotros. Nuestra obligación es predicar la palabra de verdad. Es siervos adiestrados que predicamos y conocemos, como dice Timoteo, la palabra de verdad. Esa es nuestra misión, predicar el mensaje que Dios nos dio, conocer bien la palabra. Por eso hemos tomado muchas clases de hermenéutica, estudiar los contextos, entender los tiempos donde se dio ese mensaje para llevar una palabra, pero también tenemos que llevarla a nuestro tiempo. Y si nuestro tiempo es diferente, aunque la gente quiera escuchar cosas diferentes, nosotros tenemos que mantenernos fieles al mensaje de Dios. La palabra de Dios crea tensión antes de traer transformación, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Yo puse aquí en mi nota, la escritura misma tiene una función confrontativa que prepara el corazón para el cambio, ¿sí? La atención bíblica no es emocionalismo, no es esa emoción del momento, es el discernimiento espiritual, que es muy diferente a la emoción del momento. Y creo que tú y yo, como líderes, como pastores, hemos visto mucho tiempo emocionalidad, ¿verdad? Mira, yo en agosto fui al retiro de mujeres, llevé como 50 mujeres, algunas de mi iglesia, otras no, y vino una hermana que ya había venido el año pasado, bueno, no es hermana porque ella pues no viene a la iglesia, es amiga de una hermana de la iglesia, y salió bien tocada de él. Y vino y me abrazó y dice, yo quiero que usted sea mi pastora, acépteme en su rebaño. Yo a partir de ahora no voy a dejar de congregarme y de servir al Señor. Bueno, Marta se llama ella. Le dije yo, gloria a Dios, mi hija, que lo entendiste, que pudiste verlo. Tú la has visto en mi iglesia, yo tampoco. No, eso es emocionalismo. En Claro. realidad, lo que Dios quiere y lo que nosotros tenemos que llevar a las personas es a discernir. Esta mujer no discernió que cuando volvía a la casa otra vez iba a estar el esposo inconverso y que iba a tener luchas, pero que igual tenía que seguir a Cristo. Se dejó llevar por una emoción del momento de la presencia de Dios. Dios la tocó, la ministró, Dios la ama. Pero después ella no hizo cambios. No fue culpa de la predicadora ni del mensaje, es que hay una responsabilidad personal de cada persona, pero muchas veces nos encontramos así. Dice, la palabra expone para que seamos sanados, la palabra confronta antes de consolar, ¿verdad que sí? La palabra nos desafía, nos confronta antes de que venga el consuelo de Dios, porque Dios nos muestra a veces que estamos mal, que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay pecado en nuestra vida, pero Dios es muy bueno para consolarnos. Cuando Mm, yo, en mi vida personal, cuando he aceptado mis errores, mis quebrantamientos, mis pecados delante de Dios, mis fallas, siempre he sentido el manto de consuelo de Dios. Nunca he sentido un manto de confrontación o un manto de condenación. Siempre he sentido un manto de consolación, de decir, mi hija amada, levántate, sigue adelante, aprende, cambia. Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, pero tiene que existir esto en nuestras vidas, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Entender
que la palabra de Dios que estamos transmitiendo tiene que ser viva y eficaz, tiene que llevarnos hacia una transformación. La tensión revela la distancia entre lo que somos y lo que Dios desea de nosotros, nos hace vernos, ¿sí? La transformación cristiana comienza cuando la palabra revela la brecha entre nuestra condición actual y el llamado de Dios. Esta brecha es la tensión que impulsa al arrepentimiento y a la fe, ¿sí? Tiene que crear esta distancia, tiene que traer esta revelación. Y qué pena hoy que la gente sale de nuestras iglesias y la verdad, no hay transformación en muchos casos. La gente no cambia su estatus de vida. Uno le habla de que vivir en adulterio está mal, de que tienen que casarse, que tienen que santificarse. Y la gente no quiere el cambio a veces, pero lo acepten o no lo acepten, nuestra obligación como siervos, como predicadores, es llevarlos a la palabra que los desafíe, es hacerles ver su condición. Y si están mal, que vean que están mal. Y si no quieren venir más a esta iglesia, pues yo digo, "Bueno, ni modo, a nosotros nos toca predicar la verdad. Y nos tenemos, porque esta es una era muy difícil, es muy difícil mantenerte en la verdad bíblica. Estamos saturados de cosas que no son bíblicas y que cada día la iglesia acepta más los valores de la sociedad. Y entonces ya no llamamos a las cosas por su nombre, ni siquiera el pecado. Es que tiene una... Pecado es pecado. Es que bueno, ellos se quieren. No, vivir en fornicación está mal. Hay una gracia, hay un tiempo, pero te tienes que casar. Es pecado. Pero hoy dejamos de llamarle a las cosas en nombre de un amor que no es el amor bíblico, porque Dios nunca cambió sus valores. Entonces nosotros tenemos que entender que ser relevantes a predicar la palabra no significa cambiar la palabra, significa poder comunicarla en un lenguaje y en un momento donde las personas puedan entenderla y puedan identificarla con su contexto actual, cultural, con su vida, con su sociedad, con sus momentos. Pero la palabra de Dios no cambia. Nosotros no podemos entender que porque la sociedad cambie y porque las cosas cambien, la palabra de Dios no cambia. Seguimos siendo los mismos. El llamado de Dios no cambia. Los valores, cómo instituyó Dios al hombre, a la mujer, a la familia, a los hijos, la santidad, no cambia. Pueden pasar los años. Lo que nosotros aprendemos a comunicar es de una forma diferente a la que se comunicaba quizás hace 50 o 100 años atrás. Imagínate, hace 50 años atrás a las mujeres que no les podías predicar de que necesitan todavía ser sometidas a los esposos, porque ya no, ellas no trabajaban, no había desafíos sociales como tienen hoy. Aquí hoy, a mí, dentro de los Estados Unidos, me toca trabajar con mujeres que, aunque son cristianas, todas trabajan afuera y a veces no entienden que su rol no ha cambiado como esposa y como madre del hogar y que el esposo sigue siendo el sacerdote, el líder del hogar, porque a veces hasta ganan mucho más que sus esposos y entonces se crea un conflicto. Eso es lo que hoy a mí me toca predicar. Imagino que una predicadora hace 60, 70 años atrás, la situación de la mujer era diferente, pero el valor bíblico de lo que es la esposa nunca cambió. Entonces nosotros tenemos que entender que aunque seamos relevantes, los valores bíblicos nunca cambian. Sí, yo quiero terminar para después darles un tiempito a ustedes para conversar. El cambio como realidad inevitable, dice, la predicación nunca ocurre en un vacío, siempre se proclama dentro, como hablábamos, ¿no? Un contexto histórico, cultural y humano que está en constante cambio. Es exactamente el ejemplo que yo te daba de las mujeres, ¿no? Culturalmente, históricamente, la sociedad va cambiando. La mujer de hace 70 años atrás no salía de la casa, criaba hijos nada más. Los desafíos para ellas serán uno, hoy para las mujeres en esta cultura los desafíos son otras, ¿no? Nosotros tenemos que ver, ¿no? Ese vacío y proclamar el mismo mensaje a la cultura del tiempo actual, ¿sí? El principio homilético que tenemos aquí, el mensaje no cambia, pero la manera de comunicarlo, sí. Y otra vez, el ejemplo que les estaba dando, ¿no?
cambia la comunicación, el desafío, ¿no? Hacia esa mujer que hoy sale de la casa, que trabaja, que se le escapa la tortuga, como dicen por ahí, porque cree que porque gana dinero ya no se tiene que someter al esposo, ¿no? O tiene que lidiar con la situación de estar cansada y tener que llegar a cocinar. Pero miren, yo trabajo en la iglesia, doy clases, estudio y hago las cosas de mi casa. Toda la vida las hice. Toda la vida yo cociné, lavé la ropa, no tengo nadie que me lo haga. No tenés por qué dejar de cumplir con tu rol. Está bien que tu esposo te ayude y todo, pero yo me encuentro en una realidad acá en los Estados Unidos que todo es fast food, ¿no? Y yo trato con parejas que vienen con mucho problema. Él se queja que ella no cocina, que gasta mucho. Esa es mi realidad hoy y esa es la audiencia de mujeres que yo le tengo que predicar hoy. Quizás si lo contextualizamos a un pueblo de Argentina o de Venezuela o de México, todavía el contexto sigue siendo otro, ¿sí? Así que recuerda, el mensaje nunca cambia, pero la forma de comunicarlo sí. Este principio afirma una verdad esencial en la homilética. La revelación de Dios es inmutable, no cambia, pero la comunicación del mensaje debe ser siempre contextual y encarnada y pastoralmente sabia. Y ahí está lo que dice Corintios 9:22, dice, me echo a todo, a todos para que todos modos salve alguno, ¿no? Y Pablo era excelente contextualizando sus mensajes, ¿no? Era excelente entendiendo el lugar y a la audiencia que le estaba predicando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces no nos damos cuenta que sí hay influencias en los pensamientos, en las filosofías, en la sociedad, en lo que entra del mundo, ¿no? Como, por ejemplo, yo entiendo que Dios nos empodera, pero aquí ha habido una gran ola de empoderamiento femenino y el empoderamiento a la mujer que nos ha sacado, quizás quiso empezar con una buena intención para levantar la autoestima, la dignidad de mujeres en una sociedad patriarcal, ¿no? Denigradas, pero llegamos a un punto donde lo pusimos en el feminismo. Y ahora en nombre de ese empoderamiento la mujer pierde su rol de sometimiento al hombre y está mal, bíblicamente está mal. Entonces tenemos que tener esos cuidados. Si nos afecta a nosotros la cultura y todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces tenemos que entender como principio fundamental de la homilética, la palabra de Dios es inmutable, no cambia. El mensaje bíblico nunca cambia. Lo que hacemos es contextualizarlo para que pastoree y traiga ese cambio, esa palabra que confronta, esa palabra que incomoda y las personas podamos vivir bajo la voluntad de Dios, ser transformados a la imagen de Cristo, ¿no? Que es el propósito divino en cada creyente, que seamos transformados día a día hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La verdad bíblica es eterna, pero el lenguaje debe ser comprensible, ¿no? Y no quiero pasar tiempo en esto porque es lo que estábamos hablando. Nehemías dijo, lean en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Clave teológica, el problema no era la palabra, sino la comprensión del pueblo. Nehemías escribió en un texto más comprensible para un pueblo que venía de Babilonia, para un pueblo que había sido cautivo. Él supo utilizar un lenguaje comprensible. La fidelidad bíblica incluye claridad comunicativa. ¿Sí? No cambió el mensaje, simplemente lo adaptamos a un lenguaje y a una comprensión que tenga que ver con nuestros tiempos actuales, como hablábamos, el uso de la tecnología, no podemos negarlo. No, tú no puedes predicar y decirle que la gente, por favor, que la tecnología es del diablo. La gente usa la tecnología. Y tú y yo tenemos que entender cómo podemos redimir todas las cosas para Cristo. Y si vamos a usar tecnología, que sea entendiendo que no va a ocupar nuestro lugar espiritual, que la gente lo haga entendiendo que primero hay que leer la Biblia y después agarrar una computadora. Porque el hecho no es decirle a la gente no uses el Internet. El hecho es decirle tú necesitas buscar la sabiduría de Dios para vivir cada día en esta vida que nos tocó vivir,
con las cosas que nos tocan vivir. A ti y a mí nos tocó, a mi abuela no le tocó tener que lidiar con el internet, con todos los apps, con la inteligencia artificial, con no sé cuántas TikTok y no sé cuántas cosas que hay, pero a nosotros sí. Y no podemos estar fuera de eso. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser relevantes y ver cómo vamos a redimir esas cosas para que las personas no pierdan su esencia espiritual y para que Cristo siempre sea lo primero y lo que guíe sus vidas. Y si van a usar el Internet guiados por Cristo, lo van a usar para bien y no para mal, ¿sí? Aplicación en la predicación actual. Evite lenguajes excesivamente técnicos o eclesiásticos sin aplicación. Traducir conceptos teológicos profundos a un lenguaje cotidiano. Pensar siempre tu audiencia puede ser muy diferente, tienes nuevos creyentes, estás tratando en un retiro donde hay muchas personas, hombres o mujeres que lidian con adicciones, que están heridos, oyentes sin trasfondo bíblico, porque también cómo vas a contextualizar y cómo vas a utilizar tu mensaje no va a cambiar, pero el contexto de tus palabras y tu lenguaje y cómo te comunicas sí va a cambiar. Una de las leyes de la enseñanza es que el maestro debe conocer perfectamente su audiencia, tiene que entender perfectamente su audiencia. Y creo que a veces no conocemos, no entendemos a nuestra audiencia. No es lo mismo predicarle a un grupo de mujeres no creyentes que predicarles a un grupo de hermanas en un retiro. Aunque el mensaje sea el mismo, yo tengo que entender que ellas hay conceptos, hay palabras, hay cosas que no van a entender. Yo tengo que adaptar mi prédica a la altura que están ellas, para que ellas sí puedan entenderlo. Eso es parte de una comunicación que lleve al cambio. ¿Cómo llevo yo a personas inconversas al cambio, no? O cómo llevo yo a estas mujeres que están en un retiro y que conocen de Dios al cambio que tienen que seguir haciendo, porque siempre estamos en cambio, siempre estamos en transición. Y yo puse unos ejemplos ahí, ¿no? Por ejemplo, de conceptos abstractos o progresivos que a veces usamos, lo que la gente oye a veces en nuestras prédicas y sobre todo cuando hablamos a gente nueva, tengo que ser perfecto, esto es muy religioso, ¿sí? Y si usásemos una traducción más homilética, diríamos, Dios nos está transformando día a día para parecernos más a Jesús. Tú puedes usar un concepto muy religioso, muy fariseísta, de condenación, pero si toda una persona, aún que no conoce a Dios, dice, ¿sabes qué? Dios quiere que te parezcas cada día más a Jesús. La gente se alegra porque Jesús es una buena imagen, aunque no sea seguidor de Cristo. Jesús es una buena imagen, no es una imagen mala, es una imagen de un ser bueno. Otro ejemplo, por ejemplo, problema de término técnico o teológico, lo que la gente oye, a veces en términos muy teológicos que usamos y la gente no los entiende, dice, este es algo ritual o algo lejano, le decimos a una predicación y otra vez hay contextos donde no se entiende, es que Dios me sacó de Egipto. Sí, Dios nos sacó del mundo. Egipto para nosotros simboliza el mundo y los evangélicos y los cristianos lo entendemos. Pero la gente de afuera no entiende nada. Dice, ¿de qué habla esta mujer? ¿Qué Egipto? Se quedan a veces. Entonces, si tú estás predicando otra vez en una conferencia de pastores, estás predicándole a líderes cristianos, bueno, hay conceptos teológicos que tú puedes usar, ¿no? Pero yo no me puedo ponerle a predicarle la teología de la liberación a gente eh, que no conoce de Cristo, porque no la va a entender. ¿Cómo, qué libertad al sufriente? ¿Cómo que está la verdadera libertad cuando soy un pobre? No lo va a entender. Son conceptos teológicos que los van a entender gente que conoce ya a Cristo y entiende que la verdadera gozo y alegría no viene por lo que nos da el mundo ni siquiera por nuestras condiciones sufrientes. Podemos ser sufrientes y tener alegría en el corazón y ser gozosos en el corazón. Pero la gente de afuera no lo va a entender. Entonces, ¿cómo traduciríamos algo para que no suene así fuerte o muy teológico? Jesús cargó con nuestros pecados para restaurarnos con Dios. Simple, mira, Jesús llevó todas tus cosas malas, tus pecados, para que ahora tengas acceso a Dios prácticos. Tenemos que tratar de llevarnos y ser prácticos. Y yo sé que a veces dentro de nuestra cultura hispana
nos hemos acostumbrado a ser muy jerárquicos y a usar mucho vocabulario bíblico, y no digo que está mal, digo que tienen que ver con las audiencias a las que les predicamos y que tú tienes que contextualizar con tu audiencia y que quizás te toque una audiencia que no te pueda entender, no te pueda seguir. Y entonces no vas a provocar la revelación, no vas a provocar esa tensión de cambio, porque no te está entendiendo. Decís, esto no es para mí, yo no entiendo de qué habla, no me identifico con esto. Entonces a veces tenemos que cuestionarnos cómo estamos llevando el mensaje, nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, nuestras palabras, si soy muy teológico, si uso demasiado contexto, eh, a quiénes les estoy predicando, gente nueva, recién conversa, ¿no? O si son líderes, quizás tengo que darles palabra más dura, quizás tienen que comer carne y estoy siendo muy suavecito, muy suavecita, porque les estoy creando una zona de comodidad, no los estoy desafiando. Tengo que evaluar, por eso cada prédica, las audiencias tienen mucho que ver. Nuestros sermones, el mensaje es el mismo, pero nuestra audiencia va a determinar ciertos tonos diferentes que nosotros le vamos a tener que dar, ¿sí? El mensaje es el mismo, pero la intención debe ser transformacional, no solo informativa. Clave homilética, la predicación bíblica no apunta solo al entendimiento, sino hacia la obediencia. La obediencia a Dios es lo que nos da transformación, ¿sí? La escritura, dice en mis notas, nunca presenta la palabra como un fin intelectual en sí mismo. El conocimiento bíblico que no conduce a la obediencia puede incluso endurecer el corazón, porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Por eso la predicación fiel no se mide solo por cuánto se aprende, sino por cómo se vive lo que escucha. Santiago dijo, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. La acción, recuerda, tu sermón tiene que llevar a la gente a una convicción que la lleve a la acción. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer este cambio? ¿Cuál es el primer paso que vas a dar para esto que Dios te está hablando? ¿Sí? Y ya para ir terminando, ahora sí, clave homilética. Aquí tengo un sermón exitoso, no es el que deja a la audiencia impresionada, sino el que la deja convocada a vivir diferente. Recuerda eso porque hoy vivimos con muchas predicaciones muy emocionalistas, pero tiene que dejar a las personas tienen que ser transformadas. Jesús vino y la gente fue transformada, los discípulos fueron transformados. ¿Sí? Dios busca la transformación, no la emoción, no llenar multitudes o estadios. Si Dios te da cinco para que te escuchen. Y si te da 5.000, la verdad, delante de los ojos de Dios, todo tiene el mismo valor. Los hombres le ponemos diferentes valores y yo personalmente no pienso que Dios usa más a una persona que a otra. Pienso que Dios tiene sus propósitos. Y en los propósitos escoge algunos para estar en medio de un pueblo con alguien enfermo. Y en sus propósitos a otros los ha puesto delante de multitudes. Pero creo que lo que realmente hace la diferencia es marcar la diferencia en el corazón de las personas, ¿sí? Y con esto ya termino, la predicación transformadora coopera con la obra del Espíritu Santo. La transformación no la produce el predicador, sino el Espíritu Santo. Sin embargo, el predicador prepara el terreno presentado, la palabra con claridad, intención y dirección. Juan 16:8 dijo, y cuando venga, Él los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y qué importante es para nosotros poder entender esto. El que convicta a las personas es el Espíritu Santo. Así que te animo como predicador, como predicadora, usa la homilética, es una ciencia excelente. Hacer sermones claros es de Dios, trae un excelente camino, marca un camino hacia una palabra que marca el cambio. El mensaje claro, bien estructurado, bien armado, que tiene una línea, que tiene una conclusión, que tiene un punto de acción, ayuda al Espíritu Santo a convictar el corazón para que sea transformado.
Pero nosotros tenemos que recordar que el verdadero mensaje, la verdadera comunicación que cambia, es la que revela, es la que tensiona, es la que me va a poner en una línea donde no quiero estar. Las predicaciones que más han tocado, los momentos que más han tocado mi vida han sido momentos de predicaciones que me senté y dije, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué vine a este servicio en este día si yo no quería estar? ¿Por qué me vuelven a hablar de lo mismo? Porque ahí estaba la tensión, para que haya en mi corazón una transformación, ¿sí? Y con esto los voy a dejar, tenía como 20 slides más. Yo soy de las que escribo mucho, pero quiero ser respetuosa a ustedes y a su tiempo y quiero darles un pequeño tiempo también para que me den sus opiniones, sus aportes, su retroalimentación a esto que hemos charlado en este día, ¿sí? Así que voy a dejar de compartir la pantalla para ya verlos más de grande. Ahí estamos. Así que aquí estamos. Comentarios. Bueno, sí, ¿verdad? Es preocupante esas nuevas tendencias hacia la predicación motivacional, temática, Mm, mucha predicación temática que, que solamente usa la Biblia como una muleta, para poder transmitir lo que yo quiero, más no lo que dice la Escritura, ¿no? Mucha prédica temática, mucha prédica motivacional. ujú, Yo personalmente pues me estrello mucho con muchas personas porque busco captar todo el contexto de la predicación en la escritura y de los principios mismos pues de la escritura, que por más que usted los quiera suavizar, los quiera adornar, ujú. hay pasajes bíblicos que en sí mismos van a provocar esa Claro, incomodidad, esa tensión de la que usted nos claro. habla, ¿no? Sí, sí, sí. A veces me siento así como un extraterrestre. Claro, y sí, claro, es que Con- lamentablemente hoy en día los predicadores que están predicando la palabra correctamente parecemos salidos, pero la Ah, gente está empezando a querer escuchar, la verdad, bueno, porque no el soy, otro camino no los llevó a ningún lado, ¿o no? o sea, yo no soy el único que me siento como una No, cosa rara. no, no. Yo creo que no. Ujú, Bueno, eso me ayuda mucho, eso me ayuda mucho. Qué bueno que usted ujú, usted también lo puede testificar, ¿no? ujú. Porque ok, 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 yo entiendo que sí, en Latinoamérica hemos sido en el pasado muy golpeantes, muy condenadores, tenemos una herencia de Sí. religiosidad, de Ujú, legalismo, que yo entiendo que nos fuimos a un extremo, pero por ejemplo, la generación que nos deslastramos de esas cosas ujú, y quisimos, y bueno, le doy gracias a Dios, en mi caso muy particular, yo no me convertí en una iglesia cuadrangular, me convertí en una iglesia independiente, bastante legalista y bastante religiosa. ujú, Pero me enamoré de mi novia, de mi esposa, que era cuadrangular, y yo me fui detrás de ella. Y entonces en la cuadrangular me fui formado, por más que, bueno, el Señor me llevó a la cuadrangular para mostrarme su gracia, ujú, que la tenía muy distorsionada por esta religiosidad y ujú, por este legalismo, ¿no? Pero ya una vez, digámoslo, depurado de esa religiosidad, ya después de 35 años en el Evangelio y 27 de ser pastor, me siento como una cosa rara frente a muchos predicadores, sobre todo los que inundan las redes sociales con esos mensajes tan motivacionales, pero que no tienen nada de sazón ujú, ni de ujú, principio bíblico, ujú. pues. Entonces, cuando usted me dice que usted también se siente un poco así, me consuela bastante. Claro. Sí. Sí, sí. Pero yo creo que la tendencia, y yo entiendo lo mismo que usted dice, no tanto legalismo que no era bíblico, porque el Ujú. legalismo tapó el pecado, nada más, no se decían las cosas, y tanto fariseísmo, nos llevó
a poner un manto de consolación como con el empoderamiento de la mujer, demasiado grande. Y mm, entonces hoy no queremos exigir nada, hemos caído, ¿no? Yo me acuerdo en la iglesia que yo me convertí, mi pastor, hace 30 años atrás. Nosotros todos los domingos 8:30 teníamos oración. Como parte del liderazgo, era mandatorio estar en la oración. Y yo no sé él cómo hacía, porque no era una iglesia tan chiquita. Tenía un ojo ese hombre, tiene, porque es pastor todavía, que llegaba a las 8:35 y con bebé y con lo que quisieras y te hacía, ¿qué te pasó? Pero no puede ser que no esté mirando para otro lado. Siempre. Y algunos piensan que está mal, pero nos formó el carácter. sí, Y ¿sabe qué? A los trabajos sí llegamos 8:30, pero a la iglesia no queremos llegar puntualmente. ¿Por qué? No, no. mm, Y entonces sí nos formó el carácter. Yo creo que sin irnos al legalismo, creo que la iglesia, otra vez en mi contexto de los Estados Unidos, ha caído demasiado en lo permisivo. mm, Todo lo permitimos y estamos formando ministros y líderes a causa de una palabra que es muy flaicos, muy frágiles, muy que enseguida dejan el ministerio, que enseguida se van, que enseguida tienen un problema y se salen del grupo. La gente no mira nada, que toman un trabajo y largan su célula, su grupo, o sea, no piensan en nada. Y ese no es el compromiso con Dios tampoco. Eso no es a lo que Dios nos llamó tampoco, ¿no? No a la perfección, pero sí a la fidelidad. Y estamos obteniendo iglesias con liderazgo, inclusive con pastores, que hay un problema y dejan las congregaciones y la gente, o les salió una oportunidad de trabajo y se van y dejan a las congregaciones después de 5 o 10 años. Ya no puede ser. Las cosas, yo no digo que pastorees toda la vida, pero las cosas hay que saber hacerlas en orden también. Pero es parte de la nueva filosofía, donde, bueno, Dios es bueno, Dios todo lo entiende, ¿no? mm, Dios no nos condena, nos fuimos al otro lado. Y yo creo que necesitamos encontrar un balance saludable, un balance donde no es la condenación del legalismo, pero es el acto de la gracia de Dios y es mi amor hacia Dios que me da un compromiso y una obediencia también. Yeah. ¿No? Como los padres con los hijos, pero los hijos también tienen que portarse bien con los padres. mm, Que yo ame a mi hija no quiere decir que la deje venir a las 6 de la mañana sola, tomada. Entonces, ¿qué mm, clase de amor es también? Pero nos hemos desbalanceado, pero confiamos en la gracia que Dios nos ayude a encontrar y a nivelarnos y que las predicaciones nos transformen el corazón, porque realmente nuestro compromiso con Dios no es un trabajo esto. La gente se compromete porque ama a Cristo, pero el compromiso con Cristo tiene que ser verdadero, tiene que ser fiel, ¿no? Pero bueno, gracias, pastor. mm. Dime, Andrea, hazme algún comentario, tú que estás jovencita ahí, ¿qué piensas? Eh, bueno, a mí algo que me ha llamado mucho la atención ahora que empecé como que más a hablarle a las personas del Evangelio directamente es la idea que ellos tienen de qué es el Evangelio. Mm, a mí varias personas me han dicho, ahí la iglesia donde tú vas es donde oran por la gente y lloran y se caen y luego les dan dinero y, o sea, tienen una idea bien equivocada de lo que es el evangelio. Entonces toca ser así tajantes con la palabra y decir, o sea, el evangelio en sí se trata de Cristo y muchas veces por lo menos aquí en México, sí se Mm, tiene la idea de que se trata de las personas, de que Dios te quiere prosperar, de que Dios te quiere sanar, y no hablo de que Dios no quiera no, hacer no. esas cosas, pero ese no es el propósito del evangelio. Ujú. Entonces, el ser tajante con la gente y hablar con la verdad de la palabra, con una doctrina sana, pues como dice el hermano, nos hace ver y sentir como extraños ante tanta mala manera de llevar el evangelio, pero me siento gozosa, hermana, porque siento esa satisfacción de decir que estamos basándonos en la palabra. Al fin puedo decir, nos estamos basando en la palabra, porque antes también yo era del común de decir, pues si lo está predicando es porque ya lo estudió y vamos a creerle la mayoría de las cosas. Entonces ahora que ya comienza uno a preguntarse, a investigar, a indagar y te das cuenta de la realidad,
sientes una pena porque hay mucha gente escuchando una doctrina vacía, pero sientes gozo porque ahora puedes ser parte de esta transformación. Amén. Entonces, pues nada, eso. Muchas gracias por ayudarnos a encaminarnos en esto. No, gracias a ti. Gracias por tu opinión. Ahí, Jacqueline. Jacqueline, una o dos, o el hermano. Yo creo que ellos se desconectaron, ¿no? ¿Crees? No, Ay, Jacqueline, es que no me sí, contestas. estoy conectada. Lo que Ok. pasa es que no tenía el mouse a la mano. Ay, mi hija. Yo dije, ¿qué pasó con Jacqueline? Si siempre opina y siempre se conecta. Bueno, profe, es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que se habló en la clase. Yo particularmente Mm, pienso que al uno predicar la palabra de Dios siempre es la palabra de Dios. Lo que pasa es que en este tiempo, no sé si es por caer bien o como una estrategia para pescar, entonces todo se va hacia la motivación, hacia el alma. ujú, Entonces, mientras estemos trabajando en el alma, es difícil, porque si el alma está enferma, mm, entonces tú la alimentas sin darte cuenta, no la estás rescatando, ¿verdad? Y entonces allí el pescador, que somos nosotros, ¿verdad? Que ujú, pescamos a través de la palabra de Dios, entonces fallamos. mm, Creo que todo principio, ¿verdad? Yo escuchaba cuando estaban dando las instrucciones de del la semáforo. inteligencia artificial no puede predicar por nosotros, ujú, porque el Espíritu Santo de Dios es el único que no tiene réplica. ujú, Él tiene la esencia y siempre digo, cuando me ha tocado predicar, yo le digo al Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo que lo fastidio por demás, mm, porque yo le digo, Espíritu Santo, tú eres el que conoces la necesidad de la audiencia. mm, Oye, dirígeme tú en este trabajo de ujú, poder llevar la palabra que la gente va a necesitar. ujú, Y ahí me pego, pues firme. Uno se prepara, claro que sí, porque el Señor hace una parte y nosotros hacemos la parte administrativa, pero la parte de la unción siempre la va a hacer el Señor y es un principio que nosotros debemos de mantener. A la gente no le va a gustar la verdad que está en las Escrituras. Y cuando la verdad confronta, la gente se siente mal, pero ujú, nosotros debemos de ser sutiles en usar es exactamente el amor de Dios que es el que transforma y cambia. Yo lo veo desde ese punto de vista. Y cuando lo comunicamos con la sencillez, mm, con palabras muy puntuales, la gente lo va a comprender de una manera sencilla. Así como Jesús fue tan sencillo para dar a conocer su palabra. ujú. Amén. Muchísimas Amén. gracias, Jacqueline. Sabes, yo cuando pienso a mí lo que más me preocupa, digo, ¿qué va a ser de las generaciones de los que empiezan a predicar, a veces que están en sus 20, 25 años y que están tan metidos con la tecnología y con la inteligencia artificial? Me preocupa que el sermón nada más sea un print de la inteligencia artificial. A mí me preocupa. Y que perdamos esa capacidad de buscar. A mí no me preocupa que busquen los versículos, pero sí me preocupa que busquen que perdamos esa capacidad de buscar al Espíritu Santo y Amén. al tema del Espíritu Santo. Y nada más nos paremos a dar sermones que hicimos print, que va a ser de las próximas generaciones, ¿no? Ojalá que nosotros podamos seguir transfiriendo y enseñándoles que nadie puede predicar, excepto el Espíritu Santo a través nuestro. Somos los vasos del Espíritu Santo, pero Amén. necesitamos al Señor, la oración, el Espíritu Santo, que no sean nuestros mensajes, que sean los mensajes de Dios. Porque si yo lo pienso y no pienso en los que estamos hoy, pienso en los que van a venir dentro de 10, 20 años, digo, ¿cómo va a estar todo esto? Pero Dios, su gracia y los 70 que no doblan rodillas hasta que Cristo venga van a seguir estando. Esa es mi esperanza. Yo no sé Amén. cómo Dios lo va a hacer, ¿verdad? Pero Dios dice que va a guardar un remanente y Dios lo va a guardar aunque nosotros veamos el mundo pata para arriba. Yo hasta que venga Cristo, Dios ha prometido tener un remanente y estará aquí, ¿no? Pero gracias a todos por su tiempo. Siempre es un Amén. gozo poder dar clases con ustedes y estar con ustedes. Me gozo viéndolos servir. Han hecho un excelente trabajo esta primera semana, sigan adelante. Muchas gracias por todo. Rebeca, ¿quieres agregar algo antes que nos despidamos? No, no, la verdad es que estoy de acuerdo con todo. Ok, bueno.
qué bueno. ¿Quiere alguien cerrar en oración, dirigirnos en oración? Jacqueline, ¿quieres dirigirnos en Amén. oración? Amén. Amén. Bueno, inclinamos nuestro rostro, amantísimo Dios, en esta hora, Padre eterno, que estamos todos reunidos, Señor, en el acuerdo. Espíritu Santo de Dios, sigue tú acompañando, Señor, a todos los que estamos conectados y a los ausentes también. Tú que eres el Maestro por excelencia. Nosotros, Señor, solamente solicitamos de ti la unción del Santo, que es la que enseña, la que nos va a ayudar, Señor, a seguir transformando primeramente nuestro corazón, Señor, nuestro pensamiento, llevando nuestro pensamiento cautivo al pensamiento de Cristo. Que sea un proceso, Señor, de transformación esta materia, que podamos obtener las herramientas necesarias, Señor, para seguir llevando tu palabra, Señor, de manera correcta en tus principios, bendito Dios. Ahora, Señor, que nos despedimos de esta clase, Señor, más no de tu presencia. Derrama sobre nosotros una unción, Señor, de Amén, renovación. Señor. Bendito sea. Renueva nuestras neuronas, Señor. Así sea. Renuévanos todo plenamente en alma, cuerpo y en espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor. Y amén, amén. Gracias. Amén, amén. Gracias, hermanos, pastor, Rebeca, Dios me los bendiga. Ahí Gracias a estamos para ustedes. lo que necesiten. Nos hablan, ¿sí? Cuídense. Amén. Adelante. Amén. Bendiciones. Amén. Dios la bendiga, profe. Buenas noches. Bye, bye, bye.